Increíble revelación, un doctor transforma la vida de una virgen al descubrir un secreto oculto. El sol brillaba intensamente sobre el pequeño pueblo de México, mientras el aroma a tortillas recién hechas se mezclaba con el bullicio del día a día. Soledad, una joven de 28 años, era la luz que iluminaba su hogar. Desde que su padre falleció, ella se encargó de cuidar de su madre viuda y de sus 4 hermanos menores, sacrificando sus propios sueños en el proceso. Sin embargo, en el fondo de su ser, un deseo ardía con fuerza, anhelaba explorar el mundo más allá de las paredes de su casa, perseguir un futuro lleno de posibilidades. Su vida cambió drásticamente una tarde de verano en la playa. Mientras las risas de los niños resonaban, un pequeño chico cayó al agua, luchando por salir. Sin pensar, Soledad se lanzó tras él y logró rescatarlo. Fue ahí, bajo la sombra de la palmera más grande, donde conoció al doctor Alejandro, un médico carismático que había llegado al pueblo para ofrecer ayuda y atención médica. Sus miradas se encontraron, y en ese instante, una chispa encendió la mente de Soledad, una promesa de algo más allá de su realidad. Alejandro representaba todo lo que ella había deseado: libertad, aventura, un futuro. Cada visita de Alejandro se volvía más frecuente, y entre pláticas y sonrisas, Soledad se sentía emocionada y aterrorizada al mismo tiempo. Sin embargo, un día, encontró un antiguo legado escondido por su abuelo, un secreto que desenterró la desigualdad económica que siempre había marcado su existencia. En su interior, una tempestad de emociones comenzó a formarse. ¿Podría dejar atrás el peso de la tradición familiar y lanzarse a perseguir sus sueños? Además, había un amor naciente que la llamaba, pero también un deber inquebrantable hacia su familia. ¿Debería dejarlo todo por algo incierto? Una pregunta que resonaba constantemente en su mente, haciéndola dudar y temer. A medida que su relación con Alejandro se profundizaba, ella enfrentaba una presión creciente. Las noches se volvían largas, las horas se desvanecían en su mente y el sonido de las risas de sus hermanos se mezclaba con el eco de sus deseos no cumplidos. ¿Y si me atrevo a seguir mi camino? Pensamientos fragmentados que la mantenían inquieta. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Cuando sus hermanos descubrieron que Soledad planeaba explorar la herencia, la desilusión se apoderó de sus rostros. ¿De verdad vas a abandonarnos por un sueño?, le gritaron, mientras las lágrimas caían de sus ojos. En ese instante, el peso de la decisión la abrumó. Soledad se sintió como un náufrago en medio de una tormenta, atrapada entre sus sueños y su obligación. Sus hermanos eran su mundo, pero también lo era ese rayo de esperanza que brillaba en su interior. La llamada de un viejo amigo de su abuelo resonó en su mente, dejándola con un dilema aún mayor. Esto podría cambiar tu vida, Soledad, le había dicho. La idea de romper con la tradición familiar y lanzarse hacia un futuro incierto la llenaba de angustia y deseo. ¿Puedo realmente cambiar mi vida sin herir a quienes más amo? Se encontró en la encrucijada más desafiante de su existencia, confrontando sus temores más profundos, mientras el eco del pasado y del futuro se fundían en un tenso silencio. ¿Qué escogería al final? Las semanas pasaron mientras Soledad luchaba con la vorágine de emociones que la embargaban. Su vida se volvía un laberinto donde cada turno parecía llevarla más lejos de su centro. La imagen de Alejandro brillaba en su mente, un faro en la niebla, pero el peso de la decepción en los ojos de sus hermanos era una cadena que la mantenía anclada.
Cada mañana, al mirar sus rostros, una parte de ella imploraba renunciar a sus sueños. Pero al cierre del día, cuando todos se dormían y el silencio invadía la casa, su corazón ardía con la necesidad de explorar aquello que se ocultaba más allá de su realidad actual. Aquella herencia que había descubierto era la clave, pensó. La posibilidad de dejar atrás la carga de la tradición, de escribir su propia historia. En ese dilema, la urgencia por actuar también creció. Una tarde, decidida a dejar de vivir atrapada entre emociones contradictorias, se sentó con su madre. Mamá, hay algo que quiero hacer. He encontrado un legado que me puede permitir cambiar nuestras vidas, comenzó, su voz temblando ante la idea de confrontar a la mujer que siempre había guiado su camino. A lo que su madre, con una mirada mezcla de amor y preocupación, respondió, pero, hija, eso significa emprender un camino solo. No puedes olvidarte de tu familia. Esa conversación la dejó temblorosa, cada palabra de su madre retumbando en su mente como un eco. Sin embargo, esa noche, mientras se sentaba a la luz de una vela, sus pensamientos se alzaron. El legado no solo era un símbolo de libertad sino también un testimonio de la capacidad de superar obstáculos. En ese instante, Soledad decidió que debía transformar su vida, no solo por ella, sino también por sus hermanos. La idea de que su éxito podría traerles nuevas oportunidades la motivó a actuar. Con esa determinación, se acercó a Alejandro. Las conversaciones que antes se basaban en anhelos ahora se iban transformando en un plan tangible. Él no solo era el médico carismático que había capturado su atención, sino un aliado potencial en su búsqueda. ¿Qué pasaría si te acompaño en este camino? Quiero aprender, quiero ayudar. Me gustaría ver cómo puedo apoyar lo que deseas hacer, dijo Soledad, despertando en ella una nueva pasión por el cambio. Mientras exploraban juntos las posibilidades que ofrecía el legado, Soledad comenzó a descubrir en sí misma habilidades que nunca supo que poseía. La investigación sobre los recursos materiales y educativos se convirtió en una revelación. Cada nuevo dato añadiendo claridad a un futuro que antes parecía nebuloso. Días de trabajo y desvelos dedicados a trazar un mapa de lo que sería su nuevo destino la empoderaron de manera inesperada. Sin embargo, en medio de este crecimiento personal, seguía la sombra del sacrificio. Una tarde, recibió una llamada inesperada de uno de sus hermanos. Soledad, necesitamos que estés aquí. Hay problemas en casa. Mamá no se encuentra bien, escuchó su voz preocupante al otro lado de la línea. En ese momento, todas las promesas de cambio se sintieron como un espejismo, poniendo a prueba su determinación de seguir adelante. Mientras se preparaba para regresar, una inquietud crecía dentro de ella. La lucha por equilibrar su ambición con la lealtad familiar había alcanzado un nuevo nivel de intensidad. ¿Podría realmente irse ahora? El dilema se intensificaba a medida que se dirigía hacia su hogar, el peso del futuro y el pasado colisionando en su pecho. La decisión estaba cada vez más cerca. Sin duda, sería la elección más crucial de su vida. ¿Podría encontrar la fuerza para seguir su camino a pesar de la culpa que la acechaba? El eco de una posible respuesta resonaba en su mente, pero el impacto de otro compromiso familiar llegaría justo a tiempo para representar una caída o un resurgimiento. ¿Qué haría Soledad al regresar a casa? La intersección entre sus deseos y la realidad estaba por revelarse en un giro inesperado. La puerta de la casa se cerró tras ella con un estruendo sordo, como un eco de decisiones echadas a perder. Soledad podía sentir la tensión acumulada en el aire, una mezcla de amor y preocupación que fluyó por la habitación hasta ella. Su madre, sentada en la mesa de la cocina, la observaba con una mezcla de tristeza y aceptación. La inminente enfermedad era un recordatorio del sacrificio que su familia había hecho para mantenerla unida, y, sin embargo, la ambición de Soledad parecía estar desgarrando esos lazos. El corazón de Soledad se apretó.
La imagen de su madre frágil e indefensa ocupaba un lugar preponderante en su mente, y las palabras de su hermano resonaban con desasosiego. ¿Cómo podría sostener el peso de su propia liberación mientras su familia la necesitaba a ella? En su mente, la pregunta comenzó a germinar: ¿era posible obtener su libertad sin dejar atrás a quienes más amaba? Mientras su madre le contaba sobre los síntomas que le atormentaban, Soledad sintió que, por primera vez, estaba realmente escuchando su voz. Comprendió que su madre también había renunciado a sus sueños por el bien de la familia. Esa revelación se transformó en un espejo que reflejaba no solo el sacrificio, sino la posibilidad de un nuevo propósito para Soledad: nunca dejar que su madre se sintiera sola en su lucha. La urgencia por actuar llevó a la joven a proponer un plan a su madre. «Mamá, quiero que trabajemos juntas. Hay recursos que puedo conseguir para que estés mejor. He aprendido a investigar, puedo hacer más por ti de lo que crees», declaró Soledad con voz determinada. Aunque el camino era incierto, esta era la oportunidad de conectar su deseo de cambio con la necesidad inmediata de su madre. Juntas podrían crear una nueva estrategia que no solo impulsara su legado, sino también su salud y bienestar. Con cada palabra, Soledad sintió que, en lugar de elegir entre su familia y sus sueños, podía encontrar una síntesis. La idea de recibir ayuda de Alejandro se le antojaba valiosa. A medida que los días avanzaban, comenzó a visualizar cómo podría integrar sus recursos en un proyecto que beneficiara tanto a su madre como a sus hermanos. Con cada llamada que daba, cada consulta que realizaba, la confianza empezaba a florecer en ella. Descubría habilidades organizativas propias, creando listas, presupuestos e itinerarios, mientras se mantenía en contacto constante con Alejandro. El compromiso emocional de Soledad creció. Su enfoque hacia la recuperación de su madre empezó a atraer a su familia, unificando sus fuerzas en torno a una causa común. Mientras todos trabajaban por un objetivo, el entorno de la casa se cargaba de una energía renovada. La esperanza brotaba en cada rincón, impulsando a Soledad a desear aún más, lograr un cambio que no solo beneficiara a su madre, sino también abrir la puerta hacia sus propios sueños. Sin embargo, las sombras del sacrificio seguían acechando. Una mañana, mientras ella y su madre revisaban terapias alternativas en la biblioteca, recibió un mensaje de Alejandro. «Hay algo que debemos discutir. Creo que podrías beneficiarte de una oportunidad, pero tendrás que tomar decisiones rápidas». La intriga la atravesó de manera instantánea. ¿Este era el despunte de lo que había estado trabajando tanto? Pero un torrente de emociones se agolpó en su interior, mezclando la ansiedad y la esperanza. ¿Podría realmente avanzar cuando la necesidad de su madre seguía siendo tan evidente? Mientras regresaba de la biblioteca, el mensaje de Alejandro seguía resonando en su mente, planteándose como un dilema que enfrentaría. ¿Qué camino elegiría Soledad en ese cruce? ¿Preferiría la incertidumbre de su futuro o el ancla de su hogar? El tiempo se agotaba y la decisión que debía tomar se aproximaba inexorablemente. En su pecho, sentía el retumbar de un futuro pleno de posibilidades, mientras la lealtad hacia su familia demandaba su atención. ¿Podría encontrar la manera de hacer coexistir ambos mundos, o sería condenada a elegir uno sobre el otro? La respuesta parecía dibujarse en el horizonte, a la espera de ser capturada en el momento justo. Soledad sintió cómo su corazón presionaba con fuerza en su pecho. Después de días inmersa en planes, costos y terapias, el mensaje de Alejandro se asomaba como una puerta entreabierta a un futuro diferente, pero al mismo tiempo, aterrador. La idea de tomar una decisión rápida la inquietaba y, por un momento, se sintió desbordada. Caminó hacia la mesa de la cocina, el lugar donde su madre transformaba cada día las preocupaciones en recetas, y se sentó frente a ella. Esta vez, la conversación tenía que abordar sus aspiraciones de manera más explícita. «Mamá, creo que se presenta una oportunidad que podría cambiarlo todo para nosotras, pero necesitaré tu apoyo», comenzó,
buscando la manera de hacerle ver que su ambición no solo beneficiaría a su madre, sino que también permitiría a ella seguir soñando. El grupo familiar comenzó a agruparse a su alrededor, inquietos por la seriedad en la voz de Soledad. Su madre la miró con curiosidad, su rostro demarcado por la esperanza y el miedo a perder a su hija en un mundo resultante de grandes sueños. La situación se sentía pesada, pero Soledad sabía que era momento de desmantelar el silencio que había pesado sobre su hogar. Necesito que sepas, mamá, que estos sueños no son egoísmo, continuó firmemente. Estoy buscando una forma de que ambos caminos puedan coexistir. Estoy aprendiendo mucho en este proceso, y te prometo que no te dejaré atrás. A medida que hablaba, comenzó a visualizar el proyecto que había discutido con Alejandro. Era un programa que combinaba cuidado y bienestar con oportunidades de crecimiento personal. Si ella alcanzaba el éxito, podría traer profesionales que ayudaran a su madre y al resto de la familia. La idea de tener el control y desarrollar una red de apoyo la nerviaba, pero también le otorgó una dosis de adrenalina. La reunión familiar se tornó cada vez más intensa. Soledad se propuso escuchar las inquietudes de cada uno, poniendo en primer plano su necesidad de cambio y su compromiso irrevocable al bienestar de su madre. Se sentía más segura al afirmar que su propio crecimiento personal no era una amenaza. Más bien, podría ser el cimiento sobre el que construir un nuevo hogar. Un rayo de luz iluminó la conversación cuando sus hermanos comenzaron a votar su apoyo. Las palabras de aliento, los gestos afirmativos y la emoción compartida llevó a Soledad a darse cuenta del potencial de su liderazgo. Era capaz de inspirar y generar una cohesión que pocas veces había podido mantener. Cada frase que intercambiaban parecía convertirse en una declaración de intenciones para un futuro mejor. Sin embargo, mientras el calor de la cercanía familiar la envolvía, el eco del mensaje de Alejandro persistía. La sensación de que cada avance en su vida profesional venía con un coste personal la hizo vacilar. Daba pasos firmes, pero no olvidaba que el éxito podría muy bien traducirse en la partida de su vida familiar. Esa noche, Soledad recorrió las paredes de su hogar en busca de claridad. La casa aún vibraba con el eco de su discusión. El sentimiento guardado de admiración por lo que estaba acciones acumulándose contrastaba con la ansiedad desenfrenada de lo que estaba a punto de determinar su rumbo. En su mente, la figura de su madre continuaba siendo un faro, pero en el fondo de su corazón se agazapaba la pregunta, ¿sería capaz de despegar sin quebrar del todo el lazo que las unía? Con esa inquietud, regresó al sofá y tomó su teléfono, mirándolo fijamente. El mensaje de Alejandro parecía hipnotizarla. No solo era una llamada a la aventura, sino un desafío al orden que había reconstruido en su vida. ¿Cómo podría reconciliar su deseo inherente de éxito con la fragilidad de su hogar? Finalmente, se quedó dormida con la incertidumbre danzando en su mente. Sin embargo, justo antes de cerrar los ojos, el estruendo de una idea se hizo eco. Tal vez la clave para ambos mundos no fuera elegir uno sobre el otro, sino encontrar un camino que los entrelazara. Al día siguiente, cuando despertó, el día prometía ser diferente. La llamada que había estado postergando, aquel simple gesto que podría abrir un mundo de posibilidades, estaba más cerca que nunca. La energía reinante de la mañana se sentía como un heraldos del cambio. Decidida a avanzar, preparó un pequeño esquema con ideas sobre su proyecto y cómo podría traer la ayuda que tanto necesitaba, pero al mismo tiempo, un tema flotaba incómodo en el aire. Entonces, mientras sus hermanos se dirigían a la escuela y su madre tomaba un descanso, decidió que era el momento de enviar ese mensaje de respuesta a Alejandro. Sin embargo, cuando pulsó enviar, un sorprendente pensamiento la asaltó. ¿Qué pasaría si esa respuesta no solo abriera puertas en su nuevo camino, sino que también revelara secretos de su familia que había ignorado hasta ahora? ¿Estaría preparada para afrontar las consecuencias de lo que pudiera descubrir?
La incertidumbre vibraba a su alrededor, y antes de que pudiera meditar más sobre el tema, una notificación hizo sonar su móvil. Era su madre. Soledad, he estado pensando en lo que dijiste anoche, decía el texto. Entonces, con el corazón acelerado, se preguntó qué revelaciones estaban a punto de florecer y si podría, de una vez por todas, derribar las barreras que mantenían su futuro y su familia separadas. El mensaje de su madre quedó grabado en la mente de Soledad como un eco persistente. Tras unos segundos de incertidumbre, decidió abrir la conversación. Sin embargo, no podía evitar el nerviosismo que crecía a medida que leía el contenido de la respuesta. Mamá, estoy lista para escuchar, contestó, esperando una respuesta que fuera directa y honesta. La espera se sintió interminable, un pañuelo mojado en un día caluroso. Absorta en sus pensamientos, Soledad se dio cuenta de que su propio deseo de crecimiento personal no solo chocaba con las dinámicas familiares, sino que también encarnaba un miedo profundo a lo desconocido. Finalmente, el teléfono vibró en sus manos. El mensaje de su madre era breve, pero contundente: quiero hablar contigo cuando regreses del trabajo. Creo que hay mucho que no te he contado. La sensación de inquietud se intensificó, pero también despertó en ella una curiosidad incontrolable. ¿Qué secretos guardaba su madre? ¿Cómo estos podían influir en el futuro que ella soñaba construir? El transcurso del día se hizo pesado. En el trabajo, Soledad se sintió distraída, sus pensamientos navegando entre su potencial nuevo proyecto y la inquietante expectativa de esa charla. Los pacientes acudían y ella, como de costumbre, les brindaba calidez y atención, pero su mente se deslizaba, preguntándose si su propia voz interior podría finalmente hacerse oír. Durante la pausa, en un rincón del jardín del centro de salud, sacó su libreta y comenzó a esbozar un plan más sólido para su idea con Alejandro. Se dio cuenta de que cada trazo y cada anotación representaban no solo un camino hacia su sueño profesional, sino que, al mismo tiempo, eran pasos hacia su emancipación emocional. Era consciente de que construir su futuro requeriría una red sólida. Más que nunca, necesitaba que su familia la comprendiera y apoyara, y eso incluía entender su pasado. Al regresar finalmente a casa, su madre la esperaba en el sofá, su figura parecía más pequeña y vulnerable que de costumbre. Sentados uno frente al otro, un murmullo de emociones llenó la habitación. Soledad la miró a los ojos, intentando captar señales de lo que estaba a punto de escuchar. Hay algo que he guardado desde hace años, Soledad, comenzó su madre, con un hilo de voz. No fue fácil para mí, pero creo que necesitas saberlo para comprender mejor por qué nuestra vida ha sido como ha sido. El tono de su madre evocó tanto miedo como curiosidad en Soledad, quien sintió que, de alguna forma, se lanzaba a un abismo desconocido. Mientras su madre hablaba sobre sacrificios, secretos y decisiones que habían forjado el tejido de su familia, Soledad se sintió atrapada entre la admiración y el dolor. Lo que estaba escuchando resonaba profundamente con su deseo de construir una nueva vida, pero también la confrontaba con verdades que había evadido. Las revelaciones cambiaron el enfoque de su ansiedad hacia algo más poderoso. Era como si, a través de los relatos de su madre, cada trazo que había escrito en su libreta cobrara vida con nuevas connotaciones. Los secretos familiares no eran solo la carga de alguien, sino piezas que podrían conectarse a su deseo de un futuro más brillante y reconstruido. Al finalizar la conversación, la tensión en la sala se transformó en una extraña sensación de liberación. Soledad comprendía que las raíces de su historia personal no eran solo sombras del pasado, eran la infraestructura que podría sostener la estructura de su futuro. Sin embargo, a pesar de este nuevo entendimiento, pronto se enfrentó a un dilema inesperado: al abrirse a su familia sobre sus ambiciones, tendría el valor para enfrentarse a sus propios miedos, y como consecuencia de ello, a los nuevos desafíos que podrían surgir. A medida que se retiraba a su habitación aquella noche, la incertidumbre la envolvía. La sombra del descubrimiento se cernía sobre ella,
pero también una feroz determinación que comenzaba a gestarse. Mientras se recostaba en su cama, Soledad se preguntó si estaba dispuesta a someterse no solo a la respuesta de Alejandro, sino a su propia decisión de dar un paso hacia lo desconocido, un sendero que podía bifurcarse entre su ambición y los lazos familiares. Estaba a punto de descubrir que algunas verdades son como espejos que reflejan no solo lo que vemos, sino lo que somos en esencia. A la mañana siguiente, al son de una nueva luz, Soledad sintió que el momento de decidir su futuro había llegado. Pero, mientras evocaba la fuerza de su madre y su compromiso con el camino por delante, la pregunta seguía resonando: ¿podrá reconciliar quién es con quien aspira a ser, aunque eso implique enfrentar verdades aún más impactantes que las revelaciones de su pasado? El brillo del sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando de manera uniforme la habitación de Soledad. Aunque la claridad del día invitaba a un nuevo comienzo, dentro de ella persistía una tormenta de emociones. La conversación con su madre había dejado una profunda huella en su ser, un compromiso implícito de enfrentar su pasado para construir un futuro del que pudiese estar orgullosa. Al levantarse, siguió sintiendo la presión sobre sus hombros, era como si cada decisión que había tomado hasta ese momento le pesara al enfrentarse a una bifurcación existencial. Se miró en el espejo, tratando de encontrar una respuesta en los ojos que le devolvían la mirada. La determinación empezaba a brillar entre la confusión, una chispa de quien quería convertirse, de una mujer que no temía a los secretos, sino que deseaba transformarlos en poder. Su primer desafío del día sería presentarle su nueva propuesta a Alejandro, quien había sido su compañero de trabajo, pero también un apoyo constante en su búsqueda profesional. Soledad sabía que no podía ocultar sus aspiraciones más profundas. En su mente, el bosquejo que había esbozado la noche anterior con tinta y pasión se estaba transformando en una obra completa, lista para ser presentada. El trayecto hacia el trabajo fue un momento de introspección. Con cada kilómetro que recorría, Soledad pensaba en cómo comunicar su visión. Se imaginó explicando no solo el por qué, sino el cómo. Quería que su idea no se viese como un simple proyecto, sino como una revolución educativa que podría cambiar la vida de muchos, tal como ella había anhelado cambiar la suya. Al llegar, el ambiente en la oficina era familiar. El murmullo de las conversaciones y el sonido del teclado la tranquilizaron levemente. Fue directamente a la sala de descanso, donde encontró a Alejandro revisando unos informes. Sus ojos se iluminaron al verla acercarse, pero Soledad pudo notar una frágil tensión en el aire, él también había sentido el peso de esa espera. Hola, Soledad. Te vi en el jardín ayer, pareces muy entusiasmada, comentó Alejandro, sonriendo. Sí. Lo estoy, de hecho, quería hablar contigo sobre algo importante, respondió ella, tratando de mantener la voz firme. A medida que explicaba su propuesta, las palabras fluyeron más fácilmente de lo que había anticipado. Las ideas sobre cómo implementar sus planes se entrelazaron con su discurso, reflejando no solo un deseo de profesionalizar su carrera, sino de liberarse de las ataduras del pasado que la habían mantenido en la penumbra. Alejandro la escuchaba atentamente, asintiendo con aprobación y haciendo preguntas pertinentes que la desafiaban a desarrollar su visión. No era solo una conversación de trabajo, era una exploración activa de su potencial. Sin embargo, a medida que se adentraban en la discusión, Soledad sintió que cada afirmación la empujaba también a una confrontación interna. ¿Era realmente capaz de llevar esto a cabo? La certeza de la ambición se enfrentaba a la duda que había arrastrado desde su infancia. Sí, había un fuego dentro de ella, pero ¿sería suficiente para encender su propia transformación? Cuando finalmente terminaron, Alejandro hizo una pausa. Soledad, creo que esto es realmente poderoso. Pero, ¿estás lista para lo que puede ser un largo camino? Puede que enfrentes resistencia, y no todo el mundo entenderá tu visión, advirtió. Las palabras de Alejandro resonaron en la mente de Soledad.
Era una alerta valiosa, un recordatorio de que los sueños requieren no solo coraje, sino también una preparación férrea para enfrentar las críticas y los obstáculos. Sin poder evitarlo, pensó en los secretos familiares que había escuchado la noche anterior. La valentía que había tomado para escuchar a su madre debía manifestarse también en su vida profesional. Sí, sé que estoy lista, contestó con firmeza. Pero en su interior, un nuevo dilema comenzó a gestarse: ¿qué tanto estaba dispuesta a arriesgar en su búsqueda de autenticidad? Mientras salía de la oficina, la incógnita de su futuro la seguía como una sombra constante. Ahora debía decidir si se lanzaba por completo a este camino o si su pasado, en lugar de ser simplemente un eco, representaría la brújula que la guiaría. En esa búsqueda de claridad, Soledad se sentía llamada a acceder a una faceta de sí misma que aún no había explorado: la autenticidad. ¿Tendría el valor de abrirse no solo a su familia, sino a la realidad de lo que representa realmente ser quien es? Así, con cada paso que daba hacia adelante, el eco de su madre reverberaba en su mente, pero el latido de su propio corazón demandaba escuchar su voz. La encrucijada se acercaba, y con ella, el verdadero desafío de entender no solo quién era, sino a quien deseaba convertirse. La jornada del día siguiente comenzó con una mezcla de nerviosismo y determinación. Soledad se sentía impulsada por una energía interna que la obligaba a despertar a la vida que había imaginado para sí misma. Con el rostro sereno y el corazón palpitante, decidió que ese día sería crucial. No podía permitir que el miedo la detuviera. Tras sus primeras interacciones laborales, se adentró en su oficina con una hoja en blanco que había adornado con apuntes y esquemas. Estaba lista para realizar su presentación. Pero antes, sentía que necesitaba algo más: un momento de reflexión. Cerró los ojos y respiró profundamente, intentando concentrarse en la esencia de su propuesta. ¿Qué significaba realmente para ella? No solo era una idea profesional, era un símbolo de su transformación personal. La sala de reuniones era un espacio austero, a menudo utilizado para entrevistas. Pero para Soledad, ese día era un escenario de oportunidades. Cuando Alejandro entró, la encontró en una postura decidida. He pensado mucho en nuestra charla. Quiero presentarte algo que va más allá de un simple proyecto, dijo ella, sintiendo cómo las palabras fluían con más confianza. Comenzó a delinear su visión de una manera que resonaba con su alma. Compartió su idea de crear un programa educativo que combinara la teoría con la práctica, alineando el aprendizaje con la vida real. Mientras hablaba, su voz adquirió un ritmo resiliente, conectando cada aspecto de su propuesta con su historia personal. Sin embargo, a medida que profundizaba en el contenido, una incómoda sensación comenzó a gestarse dentro de ella. Soledad conocía el riesgo de compartir su experiencia personal, de exhibir sus vulnerabilidades. Sin embargo, estaba decidida a usar cada parte de su historia como una herramienta para conectar emocionalmente con aquellos a quienes deseaba impactar. Esta propuesta no solo se trata de aprendizaje. Se trata de dar voz a las experiencias ocultas y utilizar el dolor como motor de cambio, expuso con intensidad. Alejandro, visiblemente intrigado, hizo una serie de preguntas incisivas. Pero más allá de todas las consultas, algo resonó en su mirada: había una mezcla de admiración y sorpresa. Soledad se sintió impulsada a avanzar, pero la voz de su madre retumbaba en su mente, advirtiéndole sobre los secretos que debían ser revelados. Cuando finalizaron la reunión, la sensación de triunfo fue parcialmente opacada por una angustia interna. ¿Acaso había sobrepasado la línea al compartir su historia? La autenticidad que tanto anhelaba era también una carga, y la exposición podía desestabilizar la imagen que había construido durante años. Se sentía como si hubiera desnudado su alma ante alguien que, aunque le tenía aprecio, no compartía los mismos fantasmas. Mientras daba los pasos necesarios para formalizar su propuesta, su mente se deslizó hacia el futuro.
La aprobación de Alejandro podría ser el primer escalón hacia validar su idea, pero la verdadera validación nacía de su interior. Debes ser cada vez más valiente, se susurró al tiempo que visualizaba un espacio donde no importara el pasado, solo el impacto del presente. A medida que los días transcurrían, un nuevo dilema se acomodaba en su mente: si todo esto llegaba a ser un éxito, ¿sería capaz de mantener su autenticidad, o se perdería en el proceso de luchar por el reconocimiento ajeno? Esa noche, cuando Soledad se sentó a reflexionar, hubo un giro inesperado en su historia. Un mensaje de texto de un antiguo compañero de la universidad emergió como un eco del pasado: ¿estás lista para conocer la verdad sobre ti misma? Las palabras chisporroteaban en su mente, llenándola de una intriga profunda y misteriosa. Luego de todo lo que había enfrentado, ese mensaje se sentía como una invitación a ir más allá de su trayectoria. ¿Qué significaba realmente esa verdad? Sin poder evitarlo, una mezcla de miedo y emoción comenzó a surgir. La búsqueda de autenticidad de Soledad no había hecho más que comenzar, y parecía que el pasado tenía aún muchos secretos por revelarle. Soledad se despertó con el sonido vibrante de su teléfono. El mensaje de su antiguo compañero resonaba en su mente, entrelazándose con una mezcla de curiosidad y miedo. La idea de enfrentarse a un aspecto de su vida que había enterrado la llenaba de ansiedad. Sabía que era el momento de responder, de dar un paso hacia lo desconocido. Pero, ¿cuál era esa verdad a la que se refería su compañero? Decidió que no podía dejar que el miedo dictara su siguiente movimiento. Con determinación, contestó el mensaje, invitando a su compañero a un café cercano. La espera fue un combinado de expectativa y dudas. ¿Qué podía revelarle sobre su pasado que ella no supiera? Ese encuentro se convirtió en una puerta que la llevaría a redescubrir partes de sí misma. Cuando se sentaron juntos, la conversación fluyó como si el tiempo no hubiera pasado. Sin embargo, a medida que su compañero relataba anécdotas del pasado, las inseguridades y recuerdos no tan gratos comenzaban a resurgir. ¿Cuánto había cambiado realmente? Siempre fuiste una luchadora, Soledad, comenzó él, sus ojos reflejando una mirada de complicidad. Incluso en la universidad, a pesar de las adversidades, encontraste la forma de brillar. ¿Pero qué pasó después? ¿Dónde se fue esa Soledad valiente? Esa pregunta atravesó su pecho como un eco, estimulando recuerdos que prefería dejar atrás. A medida que respondía, sintió que su voz era solo un susurro. Las palabras que compartía eran fragmentos perdidos de un rompecabezas que aún no había terminado de armar. Comenzó contando la historia de cómo había cambiado de rumbo, alejándose de aquel espíritu guerrero. Pero, bajo la superficie, también había momentos de lucha y de resignación que temía compartir. Hay algo que nunca he mencionado, confesó, notando un nudo en su garganta. Siempre sentí que debía seguir un camino predefinido, como si tuviera que cumplir con las expectativas de los demás. El miedo al fracasar fue más fuerte que el deseo de ser feliz. Soledad se dio cuenta de que el reconocimiento de sus propias limitaciones era un acto de valentía. Esa vulnerabilidad la obligó a cuestionarse. ¿Cuántas veces había dejado de lado sus anhelos por complacer a otros? Había intentado construir un proyecto sólido a partir de su historia, pero faltaba un pilar fundamental: su autenticidad. La lucha interna que estaba librando no solo giraba en torno a su trabajo, sino al miedo que había cultivado durante años. Quizás tenías que perderte para encontrarte de nuevo, sugirió su compañero. Las palabras reverberaron en su mente, desencadenando un torrente de emociones. Esa afirmación resonó profundamente dentro de ella, como un llamado a enfrentar sus propios fantasmas. Mientras caminaba de regreso a casa, Soledad sintió que una nueva capa de su historia se desvelaba. Había un camino hacia adelante que no solo implicaba validar su propuesta profesional, sino también reconciliarse con esa parte de su identidad que había sido silenciada. El temor ya no podría ser su único referente.
Sin embargo, algo dentro de ella todavía luchaba. El éxito de su propuesta dependía no solo de las habilidades adquiridas, sino de la verdad que era capaz de revelar. ¿Cuánto estaba dispuesta a arriesgar para lograrlo? Al llegar a su casa, volvió a revisar el mensaje que había recibido. En su mente se repetía el eco de las palabras: ¿estás lista para conocer la verdad sobre ti misma? En ese momento, comprendió que había emergido un nuevo dilema. Conocer sus propios secretos significaba enfrentar el riesgo de perder las certezas que la habían sostenido. Con una sensación de inquietud, Soledad decidió que el momento de la verdad debía llegar. Con el corazón acelerado, pensó en el siguiente paso: necesitaba explorar esa historia que había relegado al olvido. Justo entonces, recibió otro mensaje, esta vez de Alejandro. Quiero hablar contigo sobre tu propuesta. Creo que estás lista para los siguientes pasos, pero primero, hay algo que debemos discutir. El impulso de enfrentarse a lo que vendría la llenaba de determinación, pero también de un nuevo miedo. ¿Estaría realmente lista para la verdad? La pregunta resonó en su mente mientras se preparaba para dar el paso más decisivo de su vida. Soledad sintió que el mensaje de Alejandro era un punto de inflexión. Con sus palpitaciones aceleradas, se sentó en su cocina, dejando que los aromas del café que comenzaba a preparar la envolviesen en una especie de calma relativa. Pero la tranquilidad era efímera. Una y otra vez, su mente regresaba al desafío que tenía por delante. La propuesta que había estado construyendo como un faro de esperanza ahora se sentía como una sombra que amenazaba con ahogar cualquier atisbo de felicidad. Era entonces cuando un impulso repentino la llevó a abrir su laptop. La pantalla, fría y azul, reflejaba no solo su imagen, sino sus dudas más profundas. ¿Por dónde empezar? Las opciones eran vastas, y sin embargo, su mente parecía un laberinto. Se dio cuenta de que nunca había detenido a pensar en quién era realmente. ¿Qué quería expresar a través de su propuesta? ¿Era eso genuinamente representativo de ella? Sus dedos temblaron al teclear las preguntas que se agolpaban en su mente. A través de cada palabra, Soledad se enfrentaba a la incertidumbre. La frase «debo ser auténtica» resonaba como un mantra que necesitaba interiorizar. La autenticidad había sido su mayor ausente. Durante las siguientes horas, Soledad navegó por su propia historia. Se sumergió en los recuerdos de su infancia, evocando momentos de alegría, de dolor y de lucha. Cada recuerdo era un ladrillo en la construcción de su identidad. Ella había sido una artista escondida tras la fachada de la conformidad. ¿Qué había pasado con esos sueños de juventud que parecían lejanos ahora? ¿Dónde se había escondido su pasión? La voz de su compañero, aún fresca en su memoria, se convirtió en un eco motivador. Quizás tenías que perderte para encontrarte de nuevo. Esa idea la impulsaba a avanzar, a despojarse de las cadenas del pasado. A medida que revisaba sus ideas, Soledad comenzó a vislumbrar no solo un proyecto, sino un trampolín hacia su verdad. Por primera vez en años, se sintió en control de su narrativa. Cada línea que escribía era como desenterrar un tesoro oculto. La transformación comenzaba a materializarse, no solo en la propuesta, sino en su espíritu. Cada palabra le daba a su voz un nuevo matiz, y cada página la acercaba más a integrar su esencia en el mundo profesional. Sin embargo, al mismo tiempo que emergía un nuevo sentido de propósito, el miedo también crecía. El temor a la evaluación ajena, a ser rechazada por lo que verdaderamente era, amenazaba con desestabilizar su nuevo ímpetu. En un acto de autoafirmación, respiró hondo y se mandó un recordatorio: el rechazo no define mi valía. Esa noche, antes de irse a dormir, repasó mentalmente la conversación que tendría con Alejandro. Era inevitable que se lo contara todo, cada paso, cada hallazgo de esa jornada interna. Pero la pregunta persistía: ¿estaba realmente lista para abrirse? La idea de desnudarse emocionalmente ante él era aterradora.
Cada fragmento de su ser era frágil y podía desmoronarse ante cualquier crítica. Finalmente, se dio un pequeño consuelo visualizando el futuro. ¿Qué pasaría si su verdad resonaba más allá de su propio miedo? Era tiempo de llevar su nueva fuerza a la mesa de negociación con Alejandro. Así que, con el firme propósito de ser auténtica, se preparó para ese encuentro. Mientras tanto, su teléfono vibró de nuevo. Era un mensaje de Alejandro que decía, ¿lista para desentrañar el impacto de tu historia? La inquietud la invadió una vez más. La respuesta estaba más allá de su alcance precoz, su camino hacia ese nuevo capítulo apenas comenzaba. Soledad miró por la ventana, sintiendo que una tormenta de emociones la envolvía. La fragilidad de la verdad aún era palpable, pero ya no podía retroceder. ¿Qué revelaciones saldrían a la luz y cómo cambiarían todo lo que había construido? Con el corazón palpitante, se preguntó, ¿podría enfrentar el verdadero espejo de su existencia y encontrar la valentía que tanto anhelaba? La respuesta parecía no solo vital, sino inevitable. El día que Soledad había estado esperando finalmente llegó. Con el corazón latiendo intensamente en su pecho, se preparó para reunirse con Alejandro. Había pasado noches enteras cuestionando su camino, su verdad y su autenticidad. Sintió que había estado a la sombra de sus propios miedos por demasiado tiempo y había decidido que no podría seguir así. Era el momento de reclamar su voz. Al entrar a la oficina, encontró a Alejandro esperando con una expresión de curiosidad y respeto. Soledad, me alegra que estés aquí. He estado pensando en tu propuesta, y creo que hay un gran potencial, dijo él. Esa confianza inicial inyectó un poco de esperanza en su interior, pero estaba consciente de que la conversación debía ir más allá de los proyectos, era hora de sumergirse en la verdad que había estado eludiendo. Gracias, Alejandro. Pero antes de seguir adelante, necesito compartir algo contigo, comenzó Soledad, sintiendo una mezcla de nerviosismo y determinación. Sin embargo, mientras hablaba, una parte de su voz resonaba con una nueva fuerza. Compartió su historia, cada sacrificio, cada duda, el estigma de vivir para los demás y, lo más importante, su deseo de ser sincera en su papel como profesional y como persona. Mientras hablaba, observó cómo los ojos de Alejandro se iluminaban con comprensión. Cada palabra articulada no solo representaba un paso hacia la libertad, sino también un acto de poder reconociendo la historia que siempre había sido suya. Al finalizar, sintió una mezcla de alivio y liberación. Por primera vez, había puesto su honestidad en el centro de la mesa. Sabes, lo que has compartido es increíblemente valioso, Soledad, respondió Alejandro, su voz resonando con aprecio. Tu experiencia es un testimonio de superación, y eso puede ser la base de un impacto real en la vida de otras personas. No solo estás preparando un programa educativo, estás presentando una oportunidad para sanar y crecer. El reconocimiento le llenó el corazón de satisfacción. En ese momento, Soledad comprendió que había logrado abrir una puerta no solo a su futuro, sino también a la posibilidad de cambiar la vida de otros. Alejandro le propuso formalizar su propuesta y llevarla a la dirección. Era un camino largo por recorrer, pero ahora iba acompañada de alguien que entendía la esencia de sus palabras. A medida que avanzaban en el desarrollo del proyecto, Soledad sintió como su confianza se consolidaba. Cada reunión con Alejandro era una nueva oportunidad para aprender y crecer. Su voz, antes apagada por el miedo, comenzaba a resonar con claridad en el campo profesional. Ya no solo era una cuidadora de su familia, sino también una innovadora en el ámbito educativo. La transformación personal de Soledad era visible. Ya no se sentía atrapada por las expectativas de su familia, en cambio, había encontrado la forma de integrar sus sueños con su amor hacia ellos. Con cada pequeño logro en el proyecto, vislumbraba un futuro mejor no solo para ella, sino también para su madre y hermanos. La idea de que su éxito podía abrirles nuevas puertas se convirtió en su motor.
Finalmente, tras meses de arduo trabajo, llegó el día de la presentación ante la dirección del centro. Soledad se sentía nerviosa pero, a la vez, orgullosa. Al pararse frente a un panel de directores y colegas, con sus notas claras y su propuesta respaldada por su historia personal, ofreció mucho más que un plan. Ofreció su visión de un futuro donde el aprendizaje y el desarrollo personal podrían coexistir. Las miradas atentas del público la llenaron de determinación. Mientras exponía su proyecto, notó que cada refracción de su historia resonaba en los corazones de los presentes. Terminó la presentación con un llamado a la acción, invitando a las direcciones a no solo considerar su propuesta, sino a unirse a un movimiento hacia un espacio de aprendizaje auténtico y significativo. El aplauso que siguió le llegó al alma. Era el reconocimiento no solo de su trabajo, sino de la persona que se había atrevido a ser, auténtica, valiente y decidida. Al salir de la sala, Alejandro la esperó con una sonrisa. Vimos una parte de ti que la mayoría nunca ha tenido la oportunidad de conocer. Estoy muy orgulloso de ti. Sus palabras resonaban más allá de lo profesional, eran la validación que Soledad había estado buscando. A partir de ese día, comprendió que había conseguido mucho más que un éxito profesional. Había conquistado su propia identidad, y finalmente, la vida que siempre había deseado se encontraba a su alcance. Soledad era ahora una mujer que había convertido sus lágrimas en aprendizajes y su dolor en empoderamiento. Y aunque quedaba un camino por recorrer, supo que tenía la fuerza para seguir avanzando. Este era el inicio de una nueva etapa, un capítulo en el que su voz ante el mundo sería siempre un reflejo de su verdad. La mujer que había deseado ser había emergido, y estaba lista para reclamar su lugar en el mundo. No esperen ni un segundo más para ser parte de esta emocionante travesía. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora. Su apoyo alimenta el algoritmo y permite que más personas conozcan estas transformaciones. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y, por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo y ayudar a que más historias de superación personal lleguen a su fin. Hagamos que nuestras voces resuenen.